estar acompañándolos en esta ocasión. Me encomendaron esta misión de relatarles un poco cómo está la situación de Colombia, que a mi juicio es una de las situaciones más complejas porque históricamente se cree que nosotros no hemos tenido evidentes dictaduras, el país no se enfrenta a una dictadura desde hace más de 60 años, pero tenemos el país tal vez más inestable de la región. ¿Sí me están viendo en este momento la presentación? ¿Me confirman, por favor? Listo. Entonces, dentro de las cosas que les puedo comentar es que Colombia es un país de muchos contrastes. Los que tuvieron la oportunidad de conocer Bogotá se dieron cuenta que Bogotá es una ciudad bastante moderna, que no tiene nada que envidiarle a ninguna ciudad en el mundo. Pero el país es de tantos contrastes que tenemos situaciones de pobreza extrema. Hay zonas de Colombia que viven como si estuvieran en las mejores zonas de Europa, de Estados Unidos, pero hay zonas que viven al mismo nivel de vida que lo hacen en África. Nosotros tenemos unas regiones extremadamente pobres en todo el litoral pacífico y en La Guajira que es un territorio transnacional que compartimos con Venezuela. Tenemos un fenómeno muy fuerte de narcotráfico y también de guerrillas, las guerrillas más antiguas de Latinoamérica. Hace 3 años se desmovilizó la guerrilla de las FARC y todavía persiste el ELN. Un país bastante rico, tenemos montañas y ríos, tenemos muchas cosas, estamos con un Orinoco, tenemos también el río Amazonas y la selva amazónica en nuestro entorno. Para entender un poco sobre Colombia, quise enmarcarlo en estos términos claves, que tenemos una ausencia histórica del Estado desde la independencia de España. ¿Qué quiere decir? Que hay zonas del país que nunca han recibido los efectos de tener un Estado, es como si nadie gobernara sobre ellos. Empezamos después de la independencia, es un término que se utilizó de patria boba, que fue cuando tuvimos la oportunidad de gobernarnos y ni siquiera fuimos capaces de ponernos de acuerdo, eso fue hacia 1800. A partir de allí se empieza a construir un fenómeno completo de desigualdad e inequidad. Algunas regiones estaban privilegiadas, otras estaban completamente enmarcadas en la pobreza. Debido a toda esta inequidad, se vivieron momentos muy difíciles y se va configurando un conflicto armado interno, un conflicto armado de 60 años que para el juicio de muchos no ha terminado y todavía pues se ven muchos de los problemas. Este conflicto armado interno nos desencadenó un par de situaciones que están ligadas al narcotráfico, a la violencia en las ciudades, al microtráfico, a, a todo el tema de drogas que se viene a consolidar después de los noventas, un fenómeno que tristemente compartimos con nuestro país hermano México y que esto ha desencadenado muchísimas más cosas que agravan la situación. Creemos que aquí nunca hemos tenido soberanía en muchas cosas. Aquí en Colombia muchos sectores políticos y sociales consideran que ha habido injerencia de Estados Unidos y de otros países desde el inicio de nuestra historia. Por ejemplo, con la pérdida del Canal de Panamá, nosotros inicialmente éramos los que teníamos los derechos sobre Panamá, pero pues allí pasó algo muy triste. Peticiones históricas. Colombia es un país tan diverso que tenemos comunidades indígenas completamente abandonadas. Aquí en Bogotá creen que nosotros no tenemos pueblos indígenas históricos, los tienen completamente relegados y pues ellos mantienen pidiendo cosas al gobierno. La afrocolombianidad, los afrocolombianos salen también a pedir por sus derechos. Nosotros tenemos también importantes territorios en nuestras dos costas. Nosotros tenemos costa sobre el Océano Pacífico y también sobre el Mar Caribe. Problema de la tierra, que aquí la tierra en Colombia, eh, dicen muchos estudios que está concentrada en muy pocas personas. Es tierra que está inutilizada, tierra que se podría cultivar, se podría utilizar, pero está simplemente concentrada en unas pocas personas. Es como si viviéramos en la Edad Media. Medio ambiente, un país que tenemos problemas porque multinacionales están extrayendo oro en nuestros páramos. Los páramos son ecosistemas bastante sensibles en los que también se está haciendo una minería terrible. Tenemos problemas
con nuestra agua, pero pues la violencia ha hecho que nosotros nos preocupemos más porque están matando a la gente en las ciudades, porque están matando a la gente en el campo y no por los problemas de medio ambiente. Y hoy en día se configura un problema, el tema de los líderes sociales. ¿Qué quiere decir? Cualquier persona que aquí en Colombia se atreva a decir algo en cualquier tema, medio ambiente, política, educación, ya lo están amenazando. Y hemos tenido cifras alarmantes de cientos de líderes asesinados sistemáticamente. Y el tema de las reformas, aquí en Colombia pues se han tratado de implementar unas cuantas reformas en los últimos años y esto pues siempre ha desencadenado una cantidad de movilizaciones. ¿Qué ha ocurrido? Un país que ha vivido toda la violencia, Bogotá en 1950, más o menos en 1948 fue casi arrasada por la furia después de asesinar a un candidato presidencial y esto se sigue manifestando año tras año. Hemos vivido como los gobiernos de turno simplemente se van rotando el poder, hay elecciones, pero para la percepción de la gente los gobiernos nunca cambian, siguen siendo de la misma ideología y con los mismos fines, fomentando la misma inequidad histórica que se ha presentado en Colombia. Para los que conocieron Bogotá, en la Plaza Bolívar hubo una toma de un grupo guerrillero en 1986, casi acaban con el Estado, estuvieron a muy poco de acabar con todo el poder en Colombia, de tomarse el poder, y pues esto desencadenó otra serie de cosas que ya les voy a comentar más adelante. Tema de las masacres, Colombia se ha caracterizado porque aquí grupos de extrema derecha, de extrema izquierda, han entrado a poblaciones y han asesinado a cientos de personas. Aquí el dolor que se vivió entre los 90, al principio de este milenio, pues ha sido terrible y se sigue manifestando todos los días con líderes sociales asesinados. Es ver las noticias de ayer, asesinan a un padre junto a su hijo, estaban realizando un activismo por el medio ambiente en uno de los departamentos del sur de Colombia, sin importar que estaba con su hijo. Eso fue una noticia terrible. Colombia hacia la paz, una violencia histórica en 1985, para que se enteren un poco, la guerrilla de las FARC, que es la más famosa, intentó hacer un proceso de paz, se crearon un partido político, pero resulta que todos los que se metieron en este partido político los mataron, fueron matando uno por uno. Entonces, ¿qué sentido tenía la paz si igual los iban a matar? Se inició un proceso muy interesante que fue la desmovilización del M-19. El M-19 fue el que se tomó el Palacio de Justicia. Con ellos se logró un acuerdo nacional. Los jóvenes salieron a marchar de una manera pacífica y exigieron que se iniciara una constituyente. A partir de 1991 contamos con la constitución que nos rige en este momento a Colombia. En 2005 hay un nuevo proceso de paz. Aquí en Colombia pues hemos contado con distintos actores dentro del conflicto. Contamos con las guerrillas, que son tradicionalmente de izquierda, contamos con agentes que son los del Estado, llámese ejército y policía, y surge un tercer agente que son los paramilitares que, como su nombre lo dice, estaban en ayuda a los paramilitares, pero no estaban legalmente constituidos. Ellos también cometieron muchos crímenes, así como los del ejército. Nosotros aquí tenemos un fenómeno que se llaman los falsos positivos. Llegaban los militares, empezaban a reclutar jóvenes y los asesinaban y los hacían pasar por guerrilleros. Esto se vivió hasta el año 2010. Hacia el año 2016 se logró un acuerdo histórico entre Santos y la guerrilla de las FARC. Esto pues se da en el marco del apoyo del gobierno cubano y pues se nos preguntaba en ese entonces, como muestra la imagen de la mitad en 2016, si queríamos, avalamos este acuerdo. Increíblemente la gente votó que no, hubo demasiada desinformación, la gente no entendía la magnitud del acuerdo que se estaba firmando. Les parecía más peligroso firmar un acuerdo con una guerrilla de izquierda que la gente que estaban matando, que la cantidad de soldados, de niños, las cosas tan terribles que estaban pasando. En cuanto al movimiento estudiantil, jugamos un papel muy importante. Desde el 2011 empezamos unas luchas estudiantiles. Todos los jóvenes de Colombia, de una manera muy pacífica, se logró devolver una reforma que buscaba privatizar en parte la educación pública en Colombia, que era bastante regresiva. En el 2016 volvimos a salir los jóvenes a procesos de movilización defendiendo el acuerdo de paz. Y hacia 2018 se logra el año más importante en términos de movilización, es porque esto que ustedes ven ahí, UNES, ACRES, organizaciones de estudiantes, estaban pidiendo al gobierno alrededor de 5.1 mil millones. O sea, para nosotros es mucho dinero
que le estaba haciendo falta a la base presupuestal de las universidades en Colombia. Aquí las universidades desde 1990 estaban completamente estancadas en presupuesto, se llenaron las calles, ustedes ven en las imágenes de fondo la gente movilizándose. Bogotá lograron salir hasta 1 millón de personas a exigirle al gobierno esto. Después de negociar, se logró un acuerdo donde se otorgó una tercera parte de lo que inicialmente se estaba pidiendo. Esto es algo histórico, pero las cosas cambian un poco. La movilización estudiantil, que es la que ha logrado grandes transformaciones para Colombia, pues se vio inmersa en una serie de cambios en la América Latina. Nos vimos inmersos en un fenómeno de Chile, en un fenómeno de un país hermano como Venezuela, lo que está ocurriendo en Ecuador, que también hubo ciertos fenómenos sociales. Y entonces, dado toda esa especulación en Latinoamérica, estalla, digo yo que fuimos los últimos en salir a marchar, con el rezago de lo que se había logrado en un movimiento estudiantil, sale nuevamente la gente a llenar las calles. Fue el 21 de noviembre del año pasado, el 21N, que se empezó a marchar, pero inmediatamente la respuesta del Estado fue represión. Empezaron a sacar al escuadrón móvil antidisturbios, los que ustedes pueden ver en la imagen derecha, están un poco en ese tono porque asesinaron a uno de los estudiantes que estaban marchando hacia el 21 de noviembre, y esto pues desencadenó un completo rechazo de la sociedad colombiana, que se vio bastante adolorida con esto que estaba pasando. Se empezaron a denunciar las violaciones de derechos humanos. Este grupo estaba llevando a cabo permanentemente en las marchas. Les puedo afirmar que no se logró nada desde estas movilizaciones. El gobierno aplacó completamente las movilizaciones. La gente empezó a tener miedo. Aquí en Colombia, el que se atreve a salir ante una cámara, de verdad, esto ya es algo muy evidente, lo matan o lo amenazan o les toca salir corriendo del país. El papel, sí, sí, listo, claro. El papel de Venezuela. De pronto con este tema hay que ser muy cuidadoso, pero ellos han tenido un papel muy importante, es porque se ha creado todo un fenómeno de miedo alrededor de lo que es Venezuela. Aquí en Colombia pues compartimos muchas cosas desde el gobierno de Uribe. Ustedes escucharon este par de personajes en la historia, Uribe como presidente de Colombia, Chávez como presidente de Venezuela. Eran dos personas antagónicas, pero nosotros aquí en Colombia la percepción general es que los gobiernos de Duque y Maduro representan exactamente lo mismo, dos gobiernos supuestamente antagónicos, pero creemos que son dependientes entre ellos. El gobierno de izquierda de Maduro, el gobierno socialista de Maduro, tiene discurso mientras existe el gobierno de Duque de derecha, y lo mismo el gobierno de Duque tiene discurso mientras existe una cosa que aquí han llamado el castrochavismo. Ustedes también han escuchado eso. Es una cosa con la que pues se empezó a desinformar muchísimo a la gente. El tema de Venezuela es que la decisión de la mayoría de países es generar restricciones hacia nuestros hermanos venezolanos. El único país que paradójicamente no ha generado restricciones ha sido Colombia, a pesar de que somos uno de los más afectados. Creo que debemos ser muy solidarios con ellos, pero lo que estamos alimentando es que los hermanos venezolanos ingresen a nuestro país y Venezuela pues no logre solucionar sus temas internos en casa, sino que la gente está huyendo. Ya para finalizar, la importancia de crear nuestras propias cosas. Aquí hablamos de un concepto que se llama importación de la identidad. O sea, estamos trayendo cosas de Europa, creemos que debemos movilizarnos como lo hacían en Francia, que tenemos que replicar exactamente los mismos modelos. Entonces es una pregunta que aquí se hacen a diario. Si en vez de ser los gestores de la solución, siempre hemos sido la causa. Es una pregunta que incluso se las dejo a ustedes. Entonces, aquí en Colombia estamos hablando y empieza a llegar el mensaje, es que vamos a buscar una identidad latinoamericana, hacer una construcción propia de nuestros movimientos, entendernos y hacer nuestras propias formas de transformar la realidad. El papel de la ingeniería civil: hemos marchado como estudiantes, y creo que también a lo largo de todo lo que se viene de aquí en adelante para Colombia, un país que de verdad apenas está saliendo de todo este problema de la violencia. El papel de los ingenieros es construir un país, hacerlo con responsabilidad, es que los recursos se inviertan adecuadamente, porque lamentablemente los escándalos de corrupción que ha habido aquí en Colombia en los últimos 10 años alrededor de la ingeniería civil son terribles. Estamos formando una generación responsable, consciente, que se preocupa. Eso que están viendo ahí, de ver cascos blancos en la calle, eso era muy duro verlo. Aquí la gente de verdad le tiene miedo a salir a la calle, a expresarse y a decir que queremos construir país porque somos estudiantes de ingeniería civil.
Entonces, la invitación es que como estudiantes de ingeniería civil y como carrera de ingeniería civil sigamos construyendo una Latinoamérica unida. Considero que hay tanta desigualdad económica porque aquí en Colombia nuestro territorio ha sido muy extenso y se dejaron pendientes muchas cosas. Aquí pues se tomó la determinación de ser independientes de España, pero desde ese momento se marca una tendencia a que unas cuantas personas son las que adquieren el poder y curiosamente los descendientes de estas personas son los mismos que siguen gobernando Colombia, lo siguen haciendo de la misma manera y la riqueza, ustedes van a ver que el centro de Colombia es más rico y toda la frontera de Colombia pues va a sufrir problemas de inequidad porque no hay Estado, no les interesa ir hasta allá. Yo les mostré ahorita al comienzo una imagen que es de 1990. Estas personas estaban en torno a un movimiento que se llamó la séptima papeleta, en la que pues, se pedía una constituyente. Resulta que si ustedes se ponen a mirar a esas personas, ellos son universitarios, ellos tienen entre 18 y 24 años. Hoy tienen más de 40 años, se están acercando a los 50 y varios de ellos ya son alcaldes, son personas que están generando una transformación. Aquí me llama mucho la atención que al principio se mencionaba que en Latinoamérica giramos de izquierda a derecha. Aquí en Colombia todos los gobiernos de la historia han sido de derecha. Aquí no hay un gobierno distinto. No estoy diciendo si derecha bueno, si izquierda malo. No, el hecho es que aquí nunca ha habido ese cambio y es muy probable la tendencia y lo que se espera es que hacia 2030 estas personas que hoy tienen 50 años, que se movilizaron en los 90, pues van a tener ya más de 60 años, serán nuestros abuelos y los que estamos hoy jóvenes pues ya seremos los de edad media y se viene dando una tendencia a que está la derecha a punto de perder el poder en Colombia. No necesariamente que llegue a la izquierda, se han propuesto gobiernos de centro, aquí hablamos de ese fenómeno de centro. Listo. Este tema es bastante sensible, de pronto ustedes lo han visto, que, que de pronto nos molestamos cuando alguien hace una broma con el tema. Aquí ya hay una percepción generalizada de rechazar que se haga este tipo de narcoseries, narconovelas, porque la realidad en Colombia es distinta. Aquí las personas no hacen lo que se ve en esas series, son casos aislados, es mostrar una particularidad de nuestro problema y pues el fenómeno narcotráfico mutó hoy en día a microtráfico y le está arrebatando los hijos a muchas madres. La cantidad de homicidios, tenemos una de las ciudades más violentas de Latinoamérica, pues se encuentran aquí en Colombia. Cali en Colombia en este momento tiene muchos problemas y Medellín, que fue la que de pronto escucharon históricamente por el fenómeno de Pablo Escobar, el cartel de Medellín. La gente allí está cansada, ya se están encargando de acabar con los museos, todo lo que gira en torno a hacerle homenajes a asesinos, porque en realidad eso es lo que la justicia demostró.